Capítulo 34. Eran tan pequeños. Nunca se había dado cuenta, pero comparados con la masa del dragón y la de la monstruosa fortaleza que recortaba su silueta sobre la luna, no eran más que hormigas. Solo podía quedarse allí, boquiabierto, jadeando y jadeando, viéndolo deslizarse por el cielo con un zumbido casi imperceptible. Hasta que esa paz fue interrumpida por un rugido gigantesco, y el viento lo arrodilló mientras la gran bestia batía sus alas gigantescas, levantándose de la ruina en la que había caído. Parecía que se alzaría hacia el cielo para enfrentarse a este nuevo enemigo, destruyendo sin ayuda de nadie la armada Atlas. Hasta que una gran explosión rasgó el aire. Un calor los inundó a los tres. Jan se inclinó sobre el cuerpo de Blake para protegerla, al igual que Jaune hizo lo mismo por ellos dos. El dragón voló de regreso al suelo, atravesando otro edificio antes de detenerse derrapando a cierta distancia. Ya no lo podían ver, pero los sonidos les bastaron para comprender lo que estaba sucediendo. Sobre todo mientras esos enormes cañones rugían una y otra vez, formando rayos de luz en el aire, golpeando la ciudad donde yacía la bestia. Explosión tras explosión, suficiente para que sus oídos casi sangraran, la embestida fue implacable y se prolongó durante unos buenos 40 segundos. Cuando terminó, también lo hizo la capacidad de Jaune para mantenerse en pie. Las vibraciones que recorrieron el suelo lo hicieron caer de rodillas. Ante tanto ruido, el silencio era ensordecedor. No fue hasta que vio que la boca de Jan se movía, pero no pudo distinguir palabras, que comprendió por qué. Recuperó la audición con la advertencia de un accidente de coche. El estruendo de los disparos le resonó en los tímpanos al tiempo que una gran bocanada de aire le escapaba de los pulmones. Lo que faltaba, sin embargo, era el rugido furioso de aquella bestia ancestral. También los cañones callaban. El gran coloso flotaba sobre ellos, sin duda dejando atrás a su presa derrotada. ¿A dónde va? Graznó, haciendo una mueca ante la ronquera de su propia voz. Vuelve. Quiso gritar. Pero era imposible que los oyeran. Y con sus pergaminos fuera de servicio, o simplemente destruidos, no habría forma de contactarlos. No pueden vernos, susurró Jan. No parecía angustiada ni molesta, más bien resignada. Ni siquiera sorprendida al dejarlos atrás. Ya no estamos dentro de la barricada principal, ¿qué? Jaune movió la cabeza de un lado a otro, observando los edificios abandonados, las calles vacías y la ausencia de combates a su alrededor. Sus ojos azules se abrieron de par en par al comprender la verdad en sus palabras. Su vuelo en el dragón, y luego su choque, los había arrastrado fuera del círculo protector de cazadores que defendían su posición. Estaban solos en las profundidades de Magnis. Y peor aún, Blake estaba fuera de combate y aún no sabían dónde estaban los demás. O si siquiera, no, me niego a creerlo. Tenemos que encontrar a los demás, su aterrizaje podría no haber sido tan afortunado como el nuestro. Jan intentó ponerse de pie, pero se estremeció y retrocedió. Un segundo, fue una tortura ver a la mujer, normalmente orgullosa y poderosa, tambalearse sobre sus pies, tambaleándose peligrosamente. Quería ayudarla, pero sabía que su propia fuerza apenas se lo permitiría. Croce Amors apuntaba al suelo. La espada ancestral era más una muleta que un arma. Tendremos que cargar a Blake. Hizo una mueca al pensarlo, pero aún así se arrodilló. Quizás en algún lugar de su mente se había imaginado cargándola algún día. Pero eso habría sido en brazos, con su rostro enrojecido mirándolo fijamente. En cambio, se dobló sobre su hombro como un saco de patatas, con los brazos agitándose inútilmente contra su espalda. Sus piernas casi cedieron, incluso con su ligero peso, pero logró mantenerse en pie con solo un pequeño tropiezo. ¿Dónde, jadeó, dónde crees que están? Jan no respondió. En cambio, siguió adelante, confiando en que él la seguiría. Los dos se tambalearon por calles abandonadas, entre casas en ruinas y los cuerpos esporádicos de los defensores caídos. No estaba seguro de si ella sabía a dónde iba o si simplemente había elegido una dirección al azar. Pero solo tardó un minuto en darse cuenta de que lo llevaba al lugar donde el dragón había caído. Las grandes grietas en el hormigón, la tierra removida y los escombros por donde se había arrastrado a través de la calle hacia ellos, lo demostraban. Siendo sinceros, fue un auténtico milagro que no los hubieran atacado los Grimm en el camino. Quizás se debió a la concentración de negatividad en el centro de Magnis. Quizás simplemente los habían lanzado tan lejos que estaban incluso más allá de la retaguardia de la horda de Grimm. Si hubieran estado en mejores condiciones, tal vez incluso habrían podido escapar de Magnis por completo. Jaune. Tosió una voz femenina desde el frente, atrayendo su mirada hacia la pared en ruinas de un pequeño edificio de piedra. Rechoncho y cuadrado, parecía haber sido algún tipo de edificio de servicios, tal vez una estación de bomberos o una comisaría.
Ahora no era más que una ruina, medio derruida, pero con un tejado plano que aún cubría gran parte. Pirra salió tambaleándose de la entrada, con una mano levantada hacia ellos. Me alegro tanto de que estén bien, jadeó la pelirroja. Ruby. La voz de Jan no transmitía emoción alguna. No era una bienvenida, ni calidez alguna. Viva y despierta, respondió Pirra de inmediato, haciendo que la rubia se desplomara aliviada. Los demás, dudó, y una garra de hielo se aferró a su corazón. Creo que es mejor que lo vean ustedes mismos. Estamos reunidos en el tejado, será más fácil defender las escaleras si, cuando vengan los Grimm. Jaune no estaba seguro de qué esperar mientras atravesaban el edificio. Los pasos de Jan ganaban fuerza y velocidad a cada segundo, y la chica se adelantaba con Pirra mientras corrían hacia la escalera. Él se quedó un poco más atrás, luchando con la figura de Blake, con cuidado de no golpearle la cabeza contra los marcos de las puertas que atravesaban. Sin embargo, no fue hasta que subieron los escalones y llegaron al techo que vieron la verdadera devastación que había causado su viaje. Weiss, Ruby se arrodilló junto a su compañera, con lágrimas en los ojos mientras intentaba sacudirla por los hombros. Por favor, despierta. Quieto, Ren. Nora empujó a su amigo de la infancia hacia abajo, mientras el joven se retorcía de dolor, agarrándose la cara con las manos. La sangre también le corría por la cara, proveniente de la herida sangrienta que la atravesaba. Ruby. Aulló Jan, corriendo por el tejado antes de detenerse de rodillas, abrazando a la chica. Aún así, la pequeña forcejeó, intentando alcanzar a su compañera herida. Era como si ni siquiera viera a Jan. Jaune podía ver la sangre acumulándose bajo la cabeza de la heredera. Ese cabello blanco, normalmente tan inmaculado y brillante, estaba teñido de rojo. Los pies de Jaune lo llevaron hasta su equipo. El joven se arrodilló para colocar a Blake cerca de Ren y Nora, antes de tragar saliva y acercarse a ellos. Nora, Ren, ¿estás tú? Jaunei. Jadeó Nora, mirándolo con asombro. ¿Estás bien? No tenía ni idea de cómo podía parecer tan aliviada al verlo. Con una visión más clara, ahora podía ver el daño que había destrozado el rostro de la chica. No podía ver su ojo izquierdo, tanta era la sangre que manaba de la herida vertical que lo atravesaba. Dudaba que pudiera ver a través de él, si alguna vez volvería a verlo. Sin embargo, eso no impidió que la sonrisa floreciera en su rostro. Sus mejillas ensangrentadas se retorcieron mientras sus dientes blancos y brillantes brillaban con la clara felicidad de saber que estaba bien. Me alegra que estés bien, respondió él, sintiendo de alguna manera esa misma alegría correr por su cuerpo. Ren, el mejor amigo de Jaune, no respondió. Al menos, no con palabras, con las manos aún sobre los ojos, el hombre oriental tenía los labios finos y apretaba los dientes de dolor. Jaune pudo oír un gemido apagado, junto con el rechinar de dientes. Nora dudó, la pierna de Ren se aplastó, en la caída. Jaune abrió mucho los ojos al mirar la pierna derecha del hombre, que estaba doblada en un ángulo inusual. Su aura la protegió de ser destruida por completo, pero como puedes ver, el hueso no lo resistió. Yo, no sé qué daño tiene, Jaunei, pero me duele muchísimo. ¿Qué hago? Cuídalo, logró Jaune. Era lo único que podía pensar, no había suministros médicos, y aunque los hubiera, este tipo de lesión era insoportable para cualquiera. La de Nora también, que seguía sangrando. Ninguna podía luchar. Nora podría defenderse, pero si la pérdida de sangre la mareaba, o si su percepción de profundidad fallaba, no podía permitirlo. Consuélalo lo mejor que puedas. Si me oyes, Ren, Atlas está aquí. Han venido. Nos rescatarán y te conseguiremos atención médica, te lo juro. El pistolero verde no respondió, Jaune ni siquiera estaba seguro de si había escuchado las palabras o si estaba atrapado en un mundo de agonía. Se volvió hacia Pirra con un suspiro. Weiss. No lo sabemos, negó la chica con la cabeza. Tiene pulso, pero le sangra mucho la nuca, no aterrizó bien. No debimos moverlos, pero no podíamos dejar a todos destrozados y sangrando en la calle. Ren, deberías haber oído los gritos, la interrumpió, apretando los puños mientras se mordía el labio con tanta fuerza que sangraba. Jaune le dio una palmada en el hombro, zarandeándola. Hiciste lo mejor que pudiste. Tenías razón, este techo será más fácil de defender. No podemos hacer nada para detener su dolor, pero podemos mantenerlos con vida para que puedan recibir tratamiento. Te lo agradecerán a la larga. Si es que había una larga carrera, no añadió. Necesitamos captar su atención, señaló Pirra hacia la armada, que ahora se cernía sobre lo que debía ser el centro de la ciudad. Incluso desde esa distancia, podían oír el rugido de los cañones, junto con el zumbido de los bulleas, que danzaban en el aire entre ellos, casi como polillas revoloteando sobre el cadáver de un animal.
La ciudad de Magnis había quedado reducida a tal extremo en tan poco tiempo. No hay manera de que podamos trasladar a todos allí. No con todos los Grimm entre nosotros. Si sacan a todos los demás y se van, nos quedaremos atrapados aquí con miles de Grimm frustrados. Igual que la semana pasada, entonces. No tengo nada que pueda ayudar, suspiró. Quizás si pudiera reflejar un poco de luz de luna en Croce Amors, pero dudo que sea suficiente. Lo que sea que hagamos para atraerlos también atraerá la atención de otros, advirtió Pirra. No hacía falta ser un genio para adivinar a quién se refería. Tendrían que crear algún tipo de señal y luego defender la zona hasta que los recogieran. ¿Por qué me suena tan familiar? Se preguntó, mirando a Blake, aún inconsciente en el suelo. Creo que tengo una idea de lo que podemos usar. Pase lo que pase, le susurró Jan a su amada hermana, tienes que concentrarte en mantener el fuego encendido, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió la quinceañera. Era demasiado joven para estar en esa situación, todas lo eran, pero ahora la edad de Ruby parecía brillar con más intensidad. Sus ojos plateados, opacos y apagados, sus pálidos rasgos manchados de mugre y hollín. Lo mantendré encendido, lo prometo. Solo tienes que prometerme que estarás a salvo. No te preocupes por mí, rió Jan, frotando su mano en el cabello de Ruby. No creía que ninguno de los dos pasara por alto que, deliberadamente, no había hecho esa promesa. No con el temblor en los labios de Ruby. El plan era simple, y al parecer Jaune y Blake ya lo habían usado antes para pedir ayuda. Fuego y humo, ambos útiles para llamar la atención, y ambos algo completamente fuera de lugar en Magnis. Eso los dejaba a ella, a Jaune y a Pirra con la tarea de proteger la entrada a la azotea. Normalmente, eso habría sido excesivo, el luchador del campeonato, Yang Xiaolong y Jaune Arc, ocupando un solo punto de entrada. Sin embargo, con lo maltrechos que estaban todos, bueno, iba a ser un reto. La mirada de Jan se desvió hacia su compañera, aún inconsciente, pero ahora agrupada cerca del fuego con Ruby, Ren, Weiss y Nora. Nadie podrá escapar de mí mientras viva. He entendido, tosió Jaune, inclinándose para soplar las llamas que había logrado encender. Encontrar leña había sido bastante fácil, las calles estaban llenas de troncos desmoronados y rotos. La yesca había sido más difícil, y el joven decidió sacrificar su sudadera. Eso lo dejó solo con una camiseta blanca, mostrando sus brazos desnudos. De hecho, eran bastante musculosos, con una especie de fuerza ágil y condensada. Me pregunto si Blake me regañaría por apreciarlos. Sigue echando combustible para que crezca cada vez más, pero intenta no excederte. No queremos que se queme, o peor aún, que incendie el edificio. Yo me encargo, prometió Ruby, acercándose a la pila de leña y esforzándose por levantar algunos de los trozos más grandes, pero apenas logrando echarlos al fuego ardiente. Se oyó un aullido a lo lejos, uno que hizo que los tres luchadores se miraran entre sí. Era imposible que los Grimm los hubieran visto ya, había un millón de otras razones por las que podía estar haciendo tanto ruido, pero a pesar de eso fue suficiente para que el miedo se apoderara de ellos. No intercambiaron palabras mientras se dirigían a la escalera, cada uno ocupando un lugar a su alrededor. Jan observó cómo Jaune tomaba la delantera, donde sería responsable de contener a los Grimm. Pirra y ella se apostaron un poco a un lado, donde podrían atacar los flancos de quienquiera que se enfrentara a Jaune. Usando su fuerza superior y capacidad de combate para despachar rápidamente a los Grimm, los distrajo. Si alguno de ellos cayera, toda la formación se derrumbaría, y si Jaune cayera, los Grimm explotarían en el tejado. El resto de sus equipos quedarían completamente indefensos. Aquí mantenemos la línea, dijo Jaune. Podía ver el agotamiento en él. Tan claro como lo sentía en su interior, aún así, logró extender su espada y marcar una línea en el concreto. Ningún Grimm cruzará esta línea mientras vivamos, ¿entiendes? Como órdenes, sonrió Pirra. Jan se rió. Casi lograste sonar genial, Jaunei. No eres mi líder, pero supongo que seguiré esa orden, ya que lo hiciste sonar tan bien. Habría sonado bien si hubieras aceptado, suspiró, mientras Pirra reprimió una risita. Cierto, sonrió la rubia, pero entonces estarías superando a Yang Xiaolong. Y eso sería imperdonable. Lo dejaré pasar, ya que eres el novio de mi compañera, pero piénsalo mejor la próxima vez. Fue mi culpa. Casi tropezó cuando otro Beowulf se estrelló contra él, con el denso pelaje y los músculos presionando su escudo. Fue como intentar detener un coche, con los pies raspando hacia atrás mientras sus rodillas protestaban a gritos. Habría caído un segundo después, de no ser porque la bestia se desplomó y se hizo a un lado. Jaune apenas distinguió a Pirra arrastrando su lanza hacia atrás mientras la bestia caía, antes de que le llegara el momento de recomponerse y bloquear a otro Grimm. Sus músculos estaban demasiado cansados para mucho más que bloquear.
Croce Amors, a pesar de toda su historia, yacía en el suelo detrás de él. Con el escudo en ambas manos, lo que le robó la vaina, era todo lo que podía hacer para contener a cada monstruo que subía corriendo las escaleras. La señal de fuego estaba funcionando, aunque no en su capacidad prevista. Jaune, gritó Pirra, ¿estás? Estoy bien. Espetó, clavándose en el suelo y gruñendo cuando una osa se abalanzó sobre él. Su peso fue suficiente para hacerle maldecir, por no hablar de los enormes brazos que se abalanzaron sobre su espalda, intentando atraparlo y aplastarlo. Una vez más, cayó por detrás, con la nuca destrozada, justo cuando Jan le asestó un codazo en la cara, empujando su cuerpo moribundo hacia sus hermanos. Le agradeció el breve respiro con un asentimiento, jadeando por los pocos segundos que le permitía, antes de que el cuerpo se desvaneciera en la nada, dejando al otro Grimm libre para trepar. Aguanta, gruñó Jan. El fuego arde con fuerza, tienen que notarlo. Vamos, los Grimm ya lo han notado. Y no tienen la ventaja de una vista aérea. Eso era cierto, pero claro, los Grimm también tenían su propia forma de localizarlos, independientemente de cómo percibieran la negatividad o la presa. En ese momento, había multitudes de ellos apiñadas debajo y alrededor del edificio. Tuvieron suerte de que el tejado plano sobresaliera un poco de las paredes, ya que les impedía trepar y rodearlos por completo. Parecía sacado de una mala película de zombies, solo que en lugar de un supermercado bien abastecido, estaban en la cima de una ruina abandonada. Y los zombies eran unas 10 veces más fuertes, rápidos y letales. Tales pensamientos se interrumpieron rápidamente cuando otro Beowulf subió las escaleras trepando, abalanzándose sobre él a 4 patas con la boca abierta. Le clavó el borde de su escudo en la boca, rompiéndole los dientes al empujarlo hacia arriba y al suelo, haciendo que la bestia girara por su propio impulso. Aterrizó detrás de él con un estrépito, solo para enmudecer mientras Jan se abalanzaba sobre él. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que descansaron? En Beacon, recordaba sentirse cansado tras solo unos minutos de sparring en el ring, pero ahora debían de llevar más de 10 horas en combate sin parar. Su cuerpo estaba exhausto, extrayendo reservas de lugares que desconocía, probablemente de su salud. A estas alturas, le daba igual. Le quemaba respirar, le dolía estar de pie y sentía el escudo como un saco de ladrillos en las manos. Era repugnante que esto fuera lo que los mataría. No un Grimm poderoso ni un enemigo peligroso, sino simplemente sus cuerpos fallando. Si hubieran estado sanos y descansados, cualquiera de ellos podría haber mantenido este punto solo. Podrían haberse turnado para descansar mientras otros protegían su sueño. Tal como estaban las cosas, los 3 apenas aguantaban. Eso se debía solo a que cada combate era técnicamente 3 cazadores contra cada Grimm. Jaune echó un vistazo rápido al fuego, contento de ver que Ruby seguía echando leña al fuego. Nora ayudaba de vez en cuando, entre el cuidado de Ren y las otras chicas caídas. El fuego en sí era abundante, pero no tan grande como le hubiera gustado, limitado por lo que habían podido reunir en menos de 10 minutos. Era el humo lo que tendría que captar su atención, solo esperaba que pudieran distinguirlo en el cielo nocturno. Otro Grimm, esta vez un colmillo de jabalí, no pudo subir la empinada escalera, solo lo golpeó con sus garras, un ataque patético que desvió con facilidad. Fue casi una muerte por piedad la que le propinó Pirra, pero a la horda no le importó. Había muchos más de dónde venía eso, y uno de esos Beowulf saltó sobre su cuerpo antes de que terminara de disolverse. Lo pilló desprevenido, clavándole una profunda herida en el peto antes de que pudiera derribarlo. Jaune. Gritó Pirra, solo para que él negara con la cabeza. Su compañera parecía desgarrada, como si solo deseara ocupar su lugar. Quería dejarla, con tanta desesperación. Pero ella era la mejor atacante, capaz de matar a Grimm mucho más rápido que él. Era mejor así. Están llegando. Gritó Ruby desde atrás. Quiso mirar, pero un nuevo enemigo captó su atención, intentando hacerlo retroceder. La flota, deben haber sacado a todos. Había una curiosa mezcla de emoción y miedo en su voz, y él comprendía por qué. Que aparentemente hubieran logrado aliviar la presión allí era bueno, había personas que les importaban en peligro. También significaba que ahora serían libres de rescatarlas, salvando a sus equipos antes de que cayeran inevitablemente. Pero también era el momento en el que podían partir. El momento en el que el equipo Ruby y JNPR finalmente morirían. Más fuego. Rugió Jaune, apenas oyendo a Ruby gritar que ya lo estaba haciendo. No sentía una fuerza renovada. No le quedaban fuerzas. Pero rugió de todas formas, enderezando los hombros e intentando empujar a la osa escaleras abajo. Esta gruñó de vuelta, y el aire caliente le bañó la cara mientras intentaba abalanzarse sobre su cuello. Luchó por pasar la barbilla por la punta de la jabalina de Pirra, que se le había clavado en la garganta.
Vamos, vamos. Oyó repetir a Ruby desde atrás. Ella también empezó a gritar, agitando los brazos por encima de la cabeza mientras se esforzaba por dejarse ronca. Nora se unió. Su tenor resonaba mientras pedían ayuda, agitando brazos, ropa, capuchas, todo lo que podían. Espera, susurró Jan, lo que lo llenó de pavor. ¿Qué están haciendo? Jan se quedó boquiabierto, observando con mudo horror cómo los Bulleats, que zumbaban sobre los edificios a lo lejos, se alejaban. No, era más bien como si hubieran huido, acelerando y volviendo a la nave principal. Las explosiones comenzaron un segundo después. Grandes explosiones, llamaradas y polvo. Era ensordecedor, incluso a tan lejos. No cabía duda de su propósito. No con la forma en que las llamas arrasaban y lamían los edificios. Estaban bombardeando Magnis hasta los cimientos. ¿Qué demonios? Gritó Jaune, expresando a la perfección sus pensamientos mientras forcejeaba con otro Grim. Nos van a matar. No fue a propósito, suspiró Pirra. Parecía derrotada, casi como si hubiera perdido la capacidad de sorprenderse. Creen que todos han sido evacuados, ahora solo queda tenderles la trampa a los Grim que quedan. Y nosotros también, se dio cuenta Jan. Ruby también se había dado cuenta, a juzgar por la frenética forma en que empujaba la leña al fuego. Su hermana pequeña sudaba profusamente, con el pelo empapado mientras las llamas la lamían. El edificio se estremecía con cada explosión, amenazando con derrumbarse a medida que se acercaban lentamente. Un acercamiento casi metódico, mientras los cañones recorrían cada centímetro de la ciudad. También había bombarderos, entre los que volaban por delante de las explosiones principales. Podía verlos, furiosos avispones zumbando sobre los edificios, con cargas menores, pero proyectando grandes ráfagas de fuego sobre piedra, madera y Grim. Parecían volar por delante de la descarga, preparándose y matando, antes de que los cañones principales actuaran como último seguro. Morirían quemados antes de volarlos en pedazos. Era una estupidez. No era justo, no después de todo lo que habían pasado. Esto era demasiado. Que le jodan al consejo, que le jodan al director, que le jodan a Magnis. Todos iban a matar a su hermana pequeña. Un momento, espetó, sin esperar siquiera a oír si hablaban antes de correr hacia el fuego. Con un fuerte tirón, arrojaron toda la leña restante sobre él. Las llamas crecieron un poco más, pero no tanto como ella esperaba. Jan siseó mientras agarraba un trozo de madera, ignorando el chisporroteo de sus palmas mientras agitaba la antorcha improvisada sobre su cabeza, intentando avisar a los bombarderos que se acercaban. Seguían acercándose. Y lo más terrible era que no tenía ni idea de si eso significaba que la habían visto o no. Por favor, véanos, pensó, casi sollozando. Por favor, véanos. La marca ardía ahora, tan cerca que le quemaba los dedos, pero ella seguía balanceándola, a izquierda y derecha, sobre su cabeza. Sus ojos se clavaron en el que seguiría su camino, deseando que el piloto mirara hacia abajo y los viera. No lo hizo. ¡No! Gritó Ruby al pasar sobre sus cabezas. Todos vieron los dos orbes metálicos descender hacia ellos. Hubo un breve instante de pánico desenfrenado, en el que se imaginó agarrando a su hermana y saltando del edificio, abriéndose paso entre la horda de monstruos que aguardaban debajo y llevándola a un lugar seguro, de vuelta a su pequeña cabaña en Patch. Con Zoe y su padre. No iba a ser, muévete. Gritó alguien, tirándola al suelo y esparciendo la antorcha apagada por el cemento. Jan alzó la vista justo a tiempo para ver a Pirra con los brazos en alto, las manos entrelazadas como si intentara abrir una puerta metálica con los dedos. La chica gritó con la voz desgarrada por la agonía mientras separaba los brazos. 2 columnas de llamas estallaron a ambos lados. Las bombas se desviaron en el último segundo. Aún así, fue suficiente para herirlos. Pirra cayó al suelo, mientras que Jan también fue derribado. Su fuego, su patética y pequeña señal de fuego, fue destruido. Extinguido por el viento generado por un incendio mayor. Sin embargo, estaban vivos. Pero no por mucho tiempo, comprendió Jan mientras observaba acercarse la lluvia de cañones. Si tan solo pudieran verlos, si tan solo tuvieran una fogata más grande. Algo que no pudiera confundirse con nada más, algo más alto. Ruby, gruñó la rubia. Ve a ayudar a Jaune a mantener la línea. Jan. Voy a llamar su atención. Pero necesito que te asegures de que nada se acerque a nosotros. Ruby dudó un momento, pero finalmente asintió, mirando por última vez a la rubia antes de correr a ayudar a Jaune. Jan no tuvo tiempo de verla irse. Ella ya estaba sacando a relucir lo poco que quedaba de su aura. Se imaginó muriendo en la inminente descarga. Imaginó el dolor y la agonía, la desesperación y la frustración de ser asesinada por sus aliados. Imaginó el rostro de su padre al enterarse de la noticia, la mirada de Crow, si aún estuviera vivo.
¿Cómo se culparían eternamente? Magnus, Beacon, vale. Todos los que habían muerto. El dolor y la frustración, la sensación de ira impotente mientras los Grimm seguían su camino. El aire a su alrededor ya se estaba calentando, el vapor se elevaba de su piel mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Un estilo tan autodestructivo, recibiendo golpes para alimentar su propia semblanza, se hacía más fuerte cuanto más daño recibía, más dolor sentía. Pero era más que solo dolor físico. Rack. Las llamas se alzaron a su alrededor, expulsadas de su piel mientras apretaba los puños. Se elevaban por encima de ella, unos 2,5 metros. No era suficiente. La desaparición de su madre, la muerte de Summer, la depresión de su padre. Más alto, subieron un poquito más, pero ella sentía que el combustible se agotaba. Su aura menguaba mientras su cuerpo gritaba de dolor. Ella lo controló. Imaginó la muerte de Ruby, la joven gritando de dolor. Imaginó a Wei sin despertar jamás, a Blake muriendo sin haber alcanzado su sueño. Ren, Nora, Jaune, Pirra, lo imaginó todo, incluso con sus ojos rojos brillando. La disminución del aura le causó más agonía, pero eso solo sirvió para que las llamas ardieran con más fuerza, tornándose de un blanco intenso mientras su cabello brillaba, ardiendo en las puntas. 15, 16 pies de altura, las llamas blancas crecieron cada vez más, ondeando en el aire como una serpiente de fuego. Hasta que, con un gran jadeo, su aura se desvaneció. Sostuvo las llamas un poco más, con pura fuerza de voluntad. Aun cuando su piel hormigueaba de puro dolor, paradójicamente sintiendo frío contra el fuego. Ruby gritó su nombre al caer. Pero Yang ni siquiera sintió el impacto. Ella ya se había ido. Yang. Gritó Ruby, haciendo que Jaune maldijera mientras apartaba la mirada de la pelea. Garras y dientes lo clavaron, dos Grimm rompiendo la línea y amenazando con derribarlo. Una espada plateada les cortó la cabeza un segundo después, y el filo de Crescent Rose los decapitó mientras su compañera líder volvía a la pelea. Yang ha caído. Mierda. No podía decir nada más, ninguna palabra lo suficientemente fuerte para expresar su rabia. Había sentido las llamas de la chica, aunque no las hubiera visto en la batalla que se avecinaba. No podía pedir más, si no podían verlo, entonces no les importaba su vida. Era una posibilidad escalofriante. Y una que tuvo que aceptar a medida que las explosiones de los cañones se acercaban cada vez más. Las vibraciones parecían haber enloquecido a los Grimm, impulsándolos hacia arriba y hacia su edificio con mayor fuerza, de modo que los de atrás empujaban a los de adelante. Croce Amors estaba de nuevo en sus manos, y había cosechado un buen número de golpes. La mayoría de los Grimm cayeron sobre él, empujados a la muerte por sus compañeros. No es que hiciera alguna diferencia. Si de todos modos íbamos a morir, querría que fuera instantáneo. Era ese conocimiento lo que lo impulsaba a luchar. La cruel realidad de que morir por explosión sería más benévolo para sus compañeros heridos que ser destrozado por Grimm. Supongo que esto es una despedida. Rió Ruby. No puedo decir que no fue divertido. Prefiero morir con ustedes que vivir sola. Yo también. Le devolvió la sonrisa. Incluso si hubiera podido volver atrás y tomar la decisión una vez más, de ninguna manera habría elegido no conocerlos nunca, ni estar sin Blake. Yo también, a medida que la pared de explosiones se acercaba, apretó los dientes, blandiendo a Croce Amors en un gran arco para decapitar a su nuevo enemigo, antes de lanzarse al siguiente ataque, girando para estrellar su escudo contra el hocico de un Beowulf. Lo expuso el tiempo justo para que la hoja de Crescent Rose se clavara por un lado, cortando la parte inferior de su barbilla y derramando un chorro de sangre sobre la escalera. Cada segundo, el estacato se acercaba con fuerza, cada segundo era otro Grimm abatido. Hasta que, con una ráfaga de calor, se oyó una explosión detrás de todos ellos. Y luego a su lado. Y luego más allá de ellos. Y luego más adelante. ¿Fallaron? Ruby parecía casi horrorizada. No podía culparla. Tenía la cara empapada de sudor y el cuerpo temblaba como una hoja. Podía oír el castañeteo de sus dientes, por no mencionar el traqueteo de su armadura mientras temblaba. No podían haber fallado, simplemente era imposible. Era un muro de fuego que cubría toda la ciudad. Las bombas les habían apuntado, y los cañones también. ¡Atención!, gritó Nora, justo a tiempo para que Jaune maldijera cuando algo se estrelló contra la comida tras ellos. Por un segundo, esperó a que explotara, una especie de proyectil con temporizador retardado. Lo que no esperaba fue la mancha verde que pareció fluir bajo su brazo, ni el bastón plateado que se alzó para bloquear el ataque de una osa. Retroceda, ordenó suavemente el director Ozpin, dando un paso atrás y empujando a Jaune con su cuerpo. Debió de sobreestimar la fuerza restante de Jaune, pues el leve golpe fue suficiente para desplomarlo.
El hombre de pelo blanco lo ignoró, volviéndose hacia el Grim con una mirada calculadora. Lo empujó hacia atrás, derribándolo con un solo brazo antes de ponerse en guardia. Su bastón, a pesar de su punta roma, atravesó el pecho del Ursa, rompiéndolo por la espalda antes de ser desenvainado y asestado de revés en la cara. Un Beowulf intentó aprovechar el costado vulnerable del director, pero rebotó cuando el hombre agitó la mano. Un escudo verde apareció en el aire caliente, desviándolo. El hombre mayor entró entonces con calma en la refriega, descendiendo la escalera mientras masacraba a todos los Grimm que se le cruzaban. Fue entonces cuando Ruby se desplomó a su lado. La chica jadeaba tan fuerte que temió que sus pulmones estallaran. No parecía real, pues los Bullets descendieron para flotar junto a ellos, disparando contra las hordas que rodeaban el edificio, aquellos que no habían muerto a causa del fuego de cañón. Unos brazos desconocidos se posaron bajo sus hombros, y solo el agotamiento le impidió intentar matar al soldado que lo ayudó a levantarse. Mi equipo, jadeó Jaune, Blake, Weiss, los tenemos, dijo el hombre con casco, señalando a una mujer alta y canosa que se había arrodillado para cargar a Weiss en brazos. Rápidamente trajeron camillas para los demás. Jaune también tuvo que subirse a una, a pesar de sus intentos de caminar, o quizás gracias a ellas, y de lo mal que se encontraba. Ni siquiera se inmutó cuando le introdujeron algo en el brazo, un fluido que le inyectó fluido mientras observaba cómo se llevaban a sus amigos. Tampoco estaban conscientes para verlo, Weiss herida, Blake inconsciente, Jan consumida, Ren finalmente en silencio, Pirra también había caído tras usar lo último de su aura para redirigir esas bombas. Solo Ruby, Nora y él estaban despiertos para presenciar su rescate. No sabía qué pensar. Los estaban rescatando, se marchaban de Magnis, no habría más combates. Sin embargo, sus hombros aún temblaban, y el médico que lo atendía no podía arrebatarle a Croce Amors de las manos. Lo necesitaba. Por si acaso venían más, necesitaba defender a su equipo, a sus amigos. Tranquilo, muchacho, le susurró una voz que apenas recordaba, mientras unas manos grandes y suaves le abrían los dedos con delicadeza. Tardó unos segundos en reconocer el rostro del profesor Port. Más en recordar quién era y por qué Jaune debía confiar en él. Beacon había pasado mucho tiempo, meses, ¿no? Es hora de descansar, muchacho, es hora de volver a casa. ¿Hogar? Consideró la palabra con ojos adormilados. Imágenes de Beacon, de sus amigos e incluso de su familia. 7 hermanas, su madre y su padre. Nunca volvería a ser lo mismo. Su padre se había ido, dando su vida por una ciudad que incluso ahora estaba siendo reducida a escombros. Beacon tampoco sería la misma, tantos muertos, y los que habían sobrevivido, destrozados de una forma u otra. Cuando el director volvió a subir al Bullead, que comenzó a alejarse lentamente, pudo ver a través de la puerta que se cerraba la ciudad de Magnis. Estaba en llamas, y el bombardeo continuaba. El cuerpo de su padre estaba allí abajo, junto con los cuerpos de tantos otros cuyo crimen no había sido más que el deseo de proteger. Y todo aquello por lo que habían muerto pronto no sería más que cenizas. No, eso no era cierto. Cuida de tu madre y de tus hermanas. Todas van a necesitar tu apoyo. No habían muerto en vano. Su padre no había muerto por una ciudad que nadie apreciaba. Había muerto para que Jaune pudiera regresar y proteger a su familia, para que alguien estuviera ahí para ellos, para ayudarlos a superar el dolor. Había muerto para darles a todos la oportunidad de ser felices. Lo prometo, susurró Jaune, mientras el dulce abrazo de la oscuridad finalmente lo envolvía. Lo prometo. Capítulo 35. Blake se despertó con el grito de Jan. El instinto la obligó a saltar de la cama, deslizando una mano bajo la almohada para atrapar a Gamboshroud, antes de enroscarse en el aire. Sus pies descalzos pisaron el suelo silenciosamente, agachándose cuando una explosión de hielo casi le arranca la cabeza. «Cálmate», gritó Ruby, y su voz resonó por toda la habitación. «Deja de pelear». El aire en la diminuta habitación pareció detenerse. La respiración de Blake era entrecortada, un delicado acompañamiento para sus grandes ojos dorados y su figura temblorosa. Soltó un suspiro al dejar el libro que había estado empuñando. Claro que no tenían sus armas cerca, no estando a salvo en su dormitorio. Lo siento mucho, susurró Ace. La orgullosa chica tenía la ropa empapada de sudor y un brazo extendido, con un poco de polvo cayendo de sus dedos. Parecía horrorizada por lo que casi había hecho. No hay nada que disculparse, dijo Blake, sentándose en el borde del colchón, secándose la frente con una mano. En serio, no te preocupes. No le reprocharía a su amiga semejante nerviosismo, aunque tendrían que asegurarse de que no se llenara de polvo la habitación. Lo último que necesitaban era que Weiss los matara a todos accidentalmente.
Es mi culpa, exclamó Jan, con los hombros temblorosos mientras se abrazaba. Supongo que solo fue una pesadilla, perdón por haberlos alterado tanto. Todos lo hemos hecho, rió Weiss, con un tono un tanto histérico, quizá señal de que la adrenalina comenzaba a desaparecer. Al menos no destrozaste la cama como Blake. Hubo una pequeña risa afable ante eso. El fauno se sonrojó levemente, pero les permitió disfrutar de la comodidad que pudieron. Había una razón por la que los cuatro dormían ahora en camas dispuestas en el suelo. Las literas habían sido reemplazadas después de que ella se despertara durante la noche y viera una figura oscura sobre ella. Presa del pánico, pateó uno de los soportes, derrumbándolo casi encima de ella y derramando Jan. Ellos también se rieron en ese momento, desesperados por fingir que no les pasaba nada. Habían pasado 2 semanas desde su regreso. Y se estaban recuperando, lentamente. ¿Tu brazo está bien?, preguntó Ruby, señalando con la cabeza el brazo izquierdo de Blake. El recordatorio le recordó la extremidad rota, que palpitaba dolorosamente en el yeso. A veces era fácil olvidarlo, aunque suponía que dar saltos por la mañana no era precisamente la mejor manera de cuidarlo. Estoy bien. Tomaré unos analgésicos antes de desayunar, no te preocupes. Un vistazo rápido al reloj digital del escritorio le mostró que eran solo las 5:42. La esfera roja parpadeaba lentamente. No creo que pueda dormir después de eso. Jan se levantó lentamente de la cama, entrecerrando los ojos al ver que los 3 se levantaban para ayudarla. Siéntate de nuevo. No estoy lisiada. No tienes que ayudarme con cada cosa. ¿Todavía te duele? Ruby parecía nerviosa, como si temiera oír la respuesta. Como una perra, pero es normal. Aunque no voy a usar aura durante al menos unas semanas, así que no será tan malo. Me acostumbraré. Al menos no estoy en silla de ruedas como Crow. La rubia sonrió, con los hombros temblando mientras buscaba ropa. En serio, esto no es nada especial. Blake no estaba seguro de cómo su compañera podía decir eso. Había gastado tanta aura, la había expulsado de su cuerpo a un ritmo tan extremo, se suponía que el aura debía permanecer dentro de uno. Había quienes podían manifestarla fuera de su cuerpo, pero era una habilidad poco común. Aún así, no se suponía que debía usarla así. No cuando era la misma sustancia que te mantenía con vida. Y aún así, su compañero había, todo en un intento de asegurarse de que el resto de ellos pudieran salvarse. Solo pudo observar cómo Jan se subía con cuidado una camisa holgada por los brazos, haciendo muecas con los dientes apretados todo el tiempo. Cicatrices de aura, o eso dijeron los médicos. Jan había expulsando el aura de cada poro de su cuerpo, a tal velocidad que había cicatrizado el tejido. Sanaría con el tiempo, pero eso significaba que, hasta que lo hiciera, la piel de la rubia sufriría de hipersensibilidad. Sonaba terrible, hasta el punto de que incluso el lino suave se sentía como ganchos de metal arrastrándose por la piel. La mayoría de la gente habría estado postrada en cama, o quizás enloquecida. Jan, simplemente siguió adelante, negándose a que eso la detuviera. Blake no estaba seguro de si admiraba eso o si quería llorar y encerrar a la niña en una habitación acolchada donde no pudieran hacerle daño. Sin duda, Ruby y Way sentían lo mismo, sobre todo cuando no les permitió ayudarla. ¿Cómo se habría sentido bañarse? Al menos la señorita Goodwich había ordenado que Jan no usara el uniforme escolar, sino pantalones anchos y camisetas sueltas. Deja de ponerte tan agonizante, Blake, suspiró la rubia. Ya no me duele tanto como el otro día y sigo viva. Actúan como si yo fuera la única herida. Es muy raro. Bueno, nuestras lesiones eran bastante comunes, respondió Weiss, señalando tanto la escayola de Blake como su propia cabeza. La caída del dragón le había fracturado el cráneo a la heredera, aunque por suerte no hubo complicaciones más allá de algunos dolores de cabeza. Blake también sufrió daños en las costillas, además de su brazo roto. Ruby había salido airosa, aunque ni siquiera ella estaba en condiciones para el servicio en ese momento, recuperándose de algunas dislocaciones. Además, ambas habían sufrido un sinfín de contusiones, distensiones y lesiones leves. Sin embargo, las lesiones físicas fueron fáciles de manejar. Lo que realmente sufrieron fueron los terrores nocturnos y los nervios. Junto con las secuelas de lo que habían pasado. Todavía recordaba las pruebas a las que se habían sometido. Análisis de sangre, orina, mediciones, el pesaje público, los suplementos dietéticos, los estrictos regímenes de rehabilitación. Todo seguía en curso, con las clases relegadas a un segundo plano. Beacom, sinceramente, parecía un zoológico en ese momento, sobre todo con la cantidad de personal médico que había allí. Vamos a desayunar, dijo Ruby, poniéndose el uniforme, al igual que las demás. A Blake le costaba un poco el yeso, pero pudo arreglarlo con la ayuda de su joven líder.
Ojalá se lo quitaran en la próxima semana, más o menos. Al menos me dejaste ayudar, murmuró la chica, recibiendo un rápido agradecimiento de Blake y una mirada comprensiva. Parecía que no era la única frustrada con la terquedad de la rubia. La cafetería estaba llena cuando llegaron, a pesar de que ni siquiera eran las 6 de la mañana. Era un duro recordatorio de que todos estaban pasando por cosas similares. Incluso en los pasillos, la gente se movía como resortes, lista para reaccionar ante un ataque de inmediato. Era tan pronto, tan fresco en sus mentes, que incluso se giraron para hablar con sus amigos, solo para descubrir que ya no estaban. No era raro encontrar gente allí de pie, con la mirada perdida. Se preguntó si estarían recordando a Magnus y a quienes habían quedado atrás. El festival se había cancelado, los estudiantes internacionales regresaban a casa para estar con sus familias. Sol y Neptuno habían jurado mantenerse en contacto. Su despedida fue más emotiva de lo que nadie hubiera imaginado. Técnicamente, solo habían formado parte de sus equipos durante unas semanas, pero ahora sentían que les faltaban miembros clave. Blake bajó la mirada hacia la bandeja que le habían puesto delante y luego volvió a mirar al chef, quien sonrió con disculpa. Estaba repleta de fruta y verduras, con más pollo y carne de la que podía comer. Junto a ella había un papel con sus necesidades dietéticas del día. No sé cómo esperan que consuma 3000 calorías al día. Todos hemos bajado de peso, suspiró Weiss, pinchando su propia comida gigantesca con el tenedor. Esto es para combatir la desnutrición que sufrimos en Magnus, de ahí tanta fruta. Ya lo sé, suspiró Blake mientras cogía un trozo de piña y lo mordía con una mueca. Todos sabían que lo necesitaban, solo que, después de sobrevivir tanto tiempo con tan poco, les costaba volver a comer bien. Al principio, se saltaban el almuerzo o la cena, o acababan sintiéndose llenos con porciones minúsculas. Les dolía el estómago si intentaban comer algo que se pareciera siquiera a una comida de verdad. Era extraño cómo en Magnus todos parecían tan normales, pero en la seguridad de Beacon no tardaron en notar lo hundidos y cetrinos que estaban. Cómo su piel estaba más pálida o cómo sus ojos siempre tenían ojeras, cómo se tambaleaban y se encorvaban, sin energía. Sin la adrenalina que los impulsara, todos estaban disminuidos. Esto es una mierda, resumió Jan amablemente para todos. Como para rematarlo, pinchó una toronja con el tenedor, y el jugo le salpicó la cara. Ruby se zampó con movimientos robóticos, sin apenas prestarles atención. Blake quiso acariciarle la cabeza a la chica en señal de compasión. Nada de galletas ni dulces, solo comida sana. La pobre chica parecía como si le hubieran dicho que el rescate de Magnus era una broma cruel. Así no, la oyó susurrar. Hola a todos. Blake levantó la vista justo a tiempo para ver a Pirra saludándolos con la mano, sentándose en su mesa. A Blake le irritó que hubiera salido mejor parada de su tiempo, sin lesiones graves salvo agotamiento, con algunas fracturas y suficientes moretones para 3 personas. El resto del equipo JNPR se acercó por detrás, Jaune le acercó un asiento a Ren mientras Nora ayudaba a acomodarlo. ¿Cómo está nuestro cyborg residente?, bromeó Jan, provocando un gruñido del adolescente de cabello oscuro. La mirada de Blake se cruzó con la de Jaune, al otro lado de la mesa. Su sonrisa la hizo reprimir la suya. Tener placas de metal en la pierna no me convierte en un cyborg. Ren le dedicó una mirada siniestra a Nora mientras ella lo ayudaba a bajar. Su pierna derecha aún estaba en lo que parecía ser un artilugio bastante complejo, como un armazón metálico anillado, con ocasionales púas clavándose en la pierna. Al parecer, era para mantener sus huesos en su lugar mientras sanaban, junto con las placas y articulaciones metálicas que los mantenían unidos. Era un milagro que no lo hubiera perdido del todo, y era una señal de la inversión que Atlas y Vale estaban haciendo para ayudarlos a todos a recuperarse. Eso no impidió que Nora proclamara que su mejor amigo ahora también era un robot y, por lo tanto, la persona más genial del mundo. Te lo dije, Renny, tienes que llamarme capitán. La pelirroja sonrió, con los dientes blancos y brillantes. Era increíble cómo podía parecer tan condenadamente feliz, incluso con una gruesa mancha negra en el ojo izquierdo. Ahora soy una pirata, y tú eres mi primer oficial. Primer oficial, bip bip. Es bueno ver a alguien adaptándose bien, dijo Blake mientras Sue no estaba segura de que era novio, amante, se sentaba frente a ella. Sus ojos la recorrieron brevemente de arriba a abajo, y ella tuvo que reprimir una cálida sensación mientras él clasificaba cada herida, asegurándose de que estuviera a salvo. Se había encontrado haciendo prácticamente lo mismo con él, cuando sabía que no la miraba. Parecía cansado, tenso y frustrado, todo a la vez. Habría sido un tonto no notar su forma de sentarse, con una mano lista para alcanzar una espada que no estaba allí, o cómo se estremecía incluso ante el más mínimo sonido. Nunca hizo ningún comentario al respecto.
Probablemente porque ni ella ni el resto de su equipo eran mejores. Nora es más fuerte que los muros de cualquier fortaleza, le sonrió con un poco más de naturalidad que la que había estado luciendo, con una inconfundible sensación de felicidad genuina. Para ella, algo así es solo preocuparse por los detalles. Incluso ha estado comprando parches en línea para diferentes ocasiones. Creo que quiere usar uno nuevo cada día para que siga siendo emocionante. Es un accesorio de moda, interrumpió la chica en cuestión, lanzando una uva contra la nariz de Jaune. Bizco los ojos mientras intentaba averiguar qué le había dado. Creo que me da ese aire pícaro y peligroso. Además, si alguna vez necesito ponerme una cara de mucha angustia, puedo arrugar la cara y llorar a mares. Es tan provocador. Nora. La reprimenda de Pirra hizo que la niña se encogiera. Creí que te habíamos dicho que no hicieras eso. No juegues con tu herida, al menos hasta que el médico te diga que puedes tocarla. Sí, mamá, se quejó la niña. Y no creas que no me di cuenta de que tiraste esa fruta. Sé que es difícil comer tanto, pero todos necesitamos engordar. Sí, sonrió Jan, pinchando a Weiss con el tenedor. Quizás con suerte te lo lleve todo al pecho. Veo que ni siquiera la desnutrición de tercer grado es suficiente para solucionar esos globos gigantescos que llaman pechos. Jan y Weiss se gruñeron el uno al otro desde el otro lado de la mesa, con relámpagos entre sus ojos. Algunas cosas nunca cambian, susurró Blake una vez más, recibiendo un asentimiento divertido de él. No se veía muy diferente de lo habitual, salvo por la expresión cautelosa en su rostro y los huesos de sus mejillas un poco más definidos. Sabía que, sin embargo, bajo su uniforme, había vendajes recientes sobre cicatrices entrecruzadas. También habían tenido que romperle y recolocarle uno de sus huesos, algo que, al parecer, se había visto obligado a colocar en medio de la batalla. Pirra es buena en la rutina de la gallina madre. Alguien tiene que asegurarse de que todos nos recuperemos adecuadamente. Supongo que Ruby está haciendo lo mismo por ustedes, ¿no? Preferiría los métodos de Pirra, suspiró Blake. Ruby nos pone cara de decepción, como si se avergonzara de sí misma por no saber cómo hacer que nos tomemos en serio nuestra salud. Terminamos cediendo solo para detenerlo. Estaba segura de que la chica también lo hacía a propósito, era demasiado practicado, demasiado rápido para aparecer como para que fuera accidental. Sin mencionar que Blake había visto a la chica escurridiza practicando frente al espejo. Aún necesitaba encontrar la manera de convertir esa ternura en un arma. Han pasado 2 semanas desde la victoria en Magnis y ya hay quienes piden que ese día se considere feriado nacional, mientras una de sus mesas se quedaba en silencio y las cabezas se giraban para escuchar las noticias que salían del pergamino de la mesa vecina. El Consejo de Vale se ha tomado el tiempo para agradecer a los valientes cazadores y soldados de Vale y Atlas por su valentía, y continúa asegurando a los ciudadanos que están listos para detener cualquier incursión de los Grimm una vez más. En un discurso pronunciado por el concejal Sims anoche, se proclamó que la gran victoria en Magnis representa la fuerza y la unidad del pueblo de Vale, y su constante empuje y determinación para luchar. Junto con nuestros aliados cercanos, Atlas, las fuerzas combinadas lograron repeler y finalmente derrotar la incursión de los Grimm, demostrando una vez más el dominio de la humanidad sobre las criaturas de Grimm. En este momento, el director de la Academia Beacon, Ozpin, se ha negado a hacer comentarios, y el acceso al campus está prohibido a la prensa. Se desconoce qué pretende lograr esta violación de la libertad de expresión, pero en Vale Free Radio nos aseguraremos de que nuestros héroes reciban el reconocimiento que des. La grabación se interrumpió cuando una mano golpeó el dispositivo contra la madera. Blake observó cómo Cardin, con el cuerpo ligeramente tembloroso, negaba con la cabeza. Nadie quiere escuchar esa basura. Perdón, una conversación apagada se reanudó, extendiéndose lentamente por el pasillo. Sin embargo, de alguna manera, seguía sintiéndose apagada, todos sentados un poco más encorvados mientras picoteaban sus platos. ¿Era eso lo que les decían a los de afuera? Victoria, héroes, gloria. Los nudillos de Blake palidecieron. El frío metal del tenedor se le clavaba en la piel. ¿Qué derecho tenían a hablar como si fueran ellos quienes habían sacrificado algo? La determinación de la gente de Vale, el coraje de esos malditos concejales. 2 dedos se posaron sobre su mano, una suave calidez que la hizo parpadear para alejar esos pensamientos furiosos. Jaune no pronunció palabra alguna. Ni condena, ni consuelo, ni excusas. En cambio, sonrió. La mirada contraída en sus ojos indicaba que comprendía perfectamente lo que estaba sintiendo. Fue suficiente para arrancarle un suspiro, mientras pinchaba con más cuidado un poco de col. Política, dijo Pirra encogiéndose de hombros, incapaz de encontrar las palabras para romper el silencio, pero decidida a intentarlo de todos modos. Es una buena decisión.
La negatividad atrae la atención de Grimm, así que un discurso como ese sirve para proteger la ciudad de futuros ataques. A pesar de la lógica de sus palabras, Weiss no parecía contenta. Es la decisión correcta dadas las circunstancias. Eso no significaba que a ninguno le gustara. 6 de la mañana, un salón lleno de adolescentes con dificultades, acobardados en silencio por la felicidad que reinaba en la ciudad cercana. Era casi risible, solo que nadie le encontraba la gracia. Voy a dar un paseo, suspiró Blake, empujando su asiento hacia atrás y poniéndose de pie. De reojo, vio que Ruby miraba su plato. Extendió la mano para agarrar una manzana, antes de que su líder pudiera girarse y pedirle que se obligara a comer más. Me la comeré, lo prometo. ¿Te importa si voy? Blake asintió ante la pregunta de Jaune, ignorando la mirada burlona de su compañera, mientras Jaune hacía lo que podía para terminar lo que quedaba de su plato antes de acercarse a ella. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, con un gesto de la cabeza mientras salían del pasillo. Afuera, la brisa del océano soplaba, moviendo sus cabellos negros hacia un lado mientras ella saboreaba el aroma. De alguna manera, era más fácil relajarse al aire libre, los árboles, las flores y la hierba eran algo tan descaradamente diferente a la piedra gris a la que se habían acostumbrado. Odio oír las noticias de afuera, admitió Blake, negando con la cabeza mientras se alejaba de la cafetería. Weiss tiene razón. Están haciendo lo correcto. Pero todavía me molesta que todos se lo traguen así. Supongo que lo aceptan porque quieren. Jaune se encogió de hombros. ¿Recuerdas a esos leñadores antes de Magnus? Me recuerda un poco a eso, para ser sincero. Blake frunció el ceño, recordando cómo esos idiotas habían corrido como pollos sin cabeza, haciéndose matar por no seguir órdenes. Y que luego se habían vuelto contra sus protectores, culpándolos por lo que era su culpa. Intento no recordarlos, se burló, así que gracias por recordármelo. Jaune rió, con un sonido suave y cadencioso en el aire fresco. Fue suficiente para forzar una leve sonrisa en sus labios, apenas perceptible, pero sabía que él lo notaba. El consejo está intentando fortalecer los lazos entre Atlas y Vale, continuó tras dejar de reír. Supongo que, con la forma en que luchamos y nos desangramos juntos, las cosas deberían ir bastante bien entre los dos reinos por un tiempo. Una de las pocas cosas buenas que salieron de este lío. Era curioso cómo una vez odió a Atlas, viéndolos como si no fueran más que una extensión del odio de los Schnee hacia los faunos. Ahora allí estaba, con un Schnee como su mejor amigo, y el ejército de Atlas como algo a lo que había llegado a respetar de verdad. Era difícil no hacerlo, cuando tantos soldados habían estado en las murallas junto a ellos. Sin aura, sin apariencias ni armas increíbles, habían resistido y muerto para ayudarlos a sobrevivir. Y también habían cumplido con su parte del trato con la armada, a pesar de lo tardía que fue. El consejo había prohibido revelar información sobre esa misión, incluso a los destinados en Magnus. Argumentaron cuestiones de seguridad, secretos de estado y otras cosas patéticas. Sin embargo, con la aprobación del director, el Dr. Oblek había empezado a impartir, casualmente, clases optativas de historia. Todas ellas, curiosamente, se centraban en la historia reciente. Historia muy reciente. Si bien lucharon y murieron para mantener Magnus, la batalla aérea no fue menos espantosa. Según las estimaciones de los profesores, solo un tercio de los monstruos logró llegar a la ciudad en ruinas, el resto fue interceptado por la armada. En realidad, el nombre debería haberlo delatado, pues donde ahora había una nave capital y unas 30 naves menores, originalmente había 4 grandes y 100 pequeñas. Al parecer, el protocolo dictaba que debían retirarse a Atlas para abastecerse de municiones y reparaciones. De no ser por la decisión del general Ironuo de seguir adelante, para cumplir la promesa que habían hecho de llegar a Magnus. Lo cual había sido posible gracias a los suministros de polvo de emergencia enviados nada menos que por la compañía de polvo Schnee, es extraño cómo viejos enemigos se habían convertido en amigos tan cercanos. Fue casi suficiente para marearla. Jaune tenía razón. Si bien ambos reinos habían sido aliados incómodos, ahora eran amigos íntimos. Como resultado, se producirían numerosos acuerdos diplomáticos, alianzas, acuerdos comerciales, investigaciones colaborativas, los dos reinos se habían mantenido unidos. Ese tipo de experiencias solían durar toda la vida. Una mirada dorada se posó en un grupo de soldados Atlas en el campus. Robots y trabajadores ya estaban ocupados intentando repararlo, aunque ella esperaba que llevara bastante tiempo. Aún así, había algunos estudiantes charlando con ellos. Pero del CCT, el mismo dispositivo que hacía que sus pergaminos perdieran su funcionalidad, no quedaban más que escombros y rocas. Solo tenía la noticia que les habían dado.
Que durante los preparativos del asedio, antes de que la Armada Atlas partiera, alguien había intentado entrar en el CCT. Los profesores se habían dado cuenta, por supuesto, ya que se suponía que Beacon estaba casi abandonada. Si sabían quién era o qué buscaba, lo mantenían en secreto. La única información que tenían era que el director, la señorita Godwich, el profesor Portio o Black habían luchado contra el intruso. Y que toda la torre había sido destruida en la batalla subsiguiente. Al parecer, el intruso había sido eliminado durante la batalla, y su cuerpo rescatado de entre los escombros. ¡Qué alivio! Casi gruñó Blake. Imaginar que, incluso durante los horrores que estaban viviendo, alguien allá afuera había intentado aprovecharse. Eso la hizo apretar los puños. El Grim había estado a punto de aplastar a Vale. ¿Cómo se atrevía alguien a intentar usar eso? Ya estaban construyendo estatuas en Vale, cosas enormes y monstruosas que buscaban glorificar la crueldad de lo que habían visto. Beacon iba a construir su propio monumento. Nada más que un bloque de piedra, grabado con los nombres de todos los que habían dado su vida, cazadores, soldados o estudiantes. Sabía que muchos nombres estarían en esa lista. Junto con cientos más, no. Nicholas, Russell, Coco, Fox, Natsuashi, Velvet, la lista era interminable. Necesitaría una placa grande. Vendría a dejar flores cuando estuviera completa. Tenía el presentimiento de que todos lo harían. ¿Cómo está tu familia?, preguntó Blake, más para romper el silencio que se extendía entre ellos que por cualquier otra cosa. Ella notó su mueca y casi deseó poder retractarse. He estado hablando con ellos todos los días. Mamá, no se lo ha tomado bien. Ninguno, pero están empezando a abrirse un poco más. Va a ser duro, pero estarán bien. Me aseguraré de ello. ¿Lo extrañan? Nunca pararán, suspiró. Quieren que estemos todos juntos para celebrar su funeral. Pero como estoy herido y atrapado aquí, traerán a la familia conmigo. Quería saber si vendrías conmigo. ¿No es? Blake apartó la mirada, mientras una incómoda sensación se instalaba en su estómago. Es un poco pronto para presentármelos, ¿verdad? Estaban juntos en cierto sentido, ella también lo consideraría oficial, pero aún era demasiado pronto. ¿Y si las cosas no funcionaban, si discutían o no se llevaban bien ahora que el enemigo común se había ido? Así no. Negó con la cabeza. No tenemos que decirles que estamos juntos así. Solo quiero decir, tengo miedo de no poder ser fuerte para ellos cuando lo necesiten. Me preocupa derrumbarme. ¿Podrías ayudarme, por favor? Blake sintió que su pánico se calmaba y que recuperaba la respiración. Claro que no la obligaría a hacerlo. A veces sentía que la conocía mejor que ella misma. Aún así, su mano sana extendió la mano para tocar la de él, entrelazando los dedos. Si me necesitas, estaré allí. Gracias, susurró, con los hombros hundidos. Debería estar bien, es solo que, va a doler, pero quiero mostrarles fortaleza. Me hace sentir más fuerte de lo que soy. Y me hace sentir más inocente de lo que soy. Apartó la mirada para que él no viera su expresión de satisfacción ni el calor que le inundaba las mejillas. ¿Por qué no podía ser un idiota estereotipado como la mayoría de los hombres y halagarle los ojos o el pelo, algo que le hiciera poner los ojos en blanco, pero que aceptara con una sonrisa fácil? En cambio, él se las arreglaba para encontrar y sorprenderla con pequeños detalles como ese, cosas que la hacían sentir más cálida de lo que debería. Eres un hombre peligroso, pensó mientras ambos continuaban su camino. Peligroso con su romance accidental y sus palabras dulces e indiferentes. Siempre había sido una tonta que se enamoraba de hombres peligrosos, primero de Adam, y ahora de Jaune. Era extraño cómo podían ser tan parecidos y, sin embargo, tan diferentes. Peligrosos a su manera. Prefería con creces la amenaza de Jaune. Aunque a veces la dejaba aturdida e insegura. ¿Cuándo llegarán? Pasado mañana. Blake asintió, anotando que debía encargarse ropa limpia. No serviría de nada causar una mala primera impresión. Incluso podría considerar ir sin su arco, le parecía tan trivial ahora preocuparse por lo que la gente pudiera pensar de algo tan insignificante. Gracias por esto, por cierto, sé que es un rollo. No lo es, le apretó la mano con más fuerza. No me molesta en absoluto. No te equivoques, no soy de las que aguantan algo que no me gusta. Si haces algo que me molesta, te lo haré saber. Pareció relajarse un poco. Me alegro. Probablemente cometeré todo tipo de errores. Hasta ahora lo estás haciendo bien. Mejor de lo que jamás hubiera imaginado, suerte de principiante, seguro. Ahora que estamos lejos de Magnus, me siento un poco perdido, fue cruel y repugnante, pero siempre supe qué hacer. Suspiró y apartó la mirada, hacia los acantilados de Beacon. Ahora tengo todo el tiempo del mundo, y no tengo ni idea de qué hacer con él. Un problema terrible.
Le dio un codazo en el costado, haciendo un ligero puchero ante su broma. Supongo que lo solucionaremos, en una semana más o menos volveremos a tener clases. Imagínate, yendo a clase y preocupándonos por las notas y las tareas. Ruby y Jan volverán a hacer las suyas a última hora y entrarán en pánico toda la noche, Weiss volverá a gritarles para que sean más responsables. Y yo estaré atrapado en medio, intentando leer mis libros con una almohada aplastada sobre las orejas. Suena idílico, miró hacia el cielo brillante. Si alguna vez hay demasiado ruido, eres bienvenido a descansar conmigo. Blake le dirigió una mirada sospechosa. No creo que pueda leer mucho en ese caso. ¿Por qué leer esos libros cuando puedes tener el libro auténtico? No todo es obscenidad. Nunca dije que lo fueran, sonrió. Me refería al romance, pero si solo puedes pensar en sexo en relación conmigo, entonces, bueno, no me quejaré. Idiota. Resopló, tomando sus manos entrelazadas y usando su propio puño para golpearle el hombro. Sin embargo, no había verdadera ira en ello, pues le concedió el punto por su ingeniosa trampa. Voy a hacer que leas mis libros también, para que lo sepas. Te encantarán o te echarán. Tú, hizo una pausa, tosiendo para disimular sus nervios, ¿aún quieres probar esto, entonces? ¿Nosotros? Esperó su asentimiento antes de continuar. Sí. Como dije antes, no puedo prometer que esto lleve a algo. Puede que no sea tu feliz para siempre. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Sin embargo, tengo que preguntarte, ¿es suficiente para ti? Algo así, una relación, no podía ser solo para una persona. Pirra le daría todo de sí misma en cualquier momento. Y si él no se conformaba con lo poco que Blake podía ofrecer, entonces lo dejaría ir. Ella se odiaría por ello, pero él merecía toda la felicidad que pudiera tener. No me conformo con eso. Sus hombros se quedaron quietos, con la mirada fija en el suelo. Quiero todo lo que puedas dar. Supongo que eso significa que tendré que esforzarme para que cambies de opinión. Peligroso, sí, susurró para sí misma al sentir que el miedo desaparecía. Él era suyo, prácticamente lo había dicho, y ya no había vuelta atrás. No lo dejaría. Bueno, si tienes tanta confianza, demuéstralo. No necesito más invitación. Y con una sonrisa, cerró los ojos para saborear mejor la sensación de sus labios sobre los suyos. Tan suaves y cálidos, tan eléctricos como la primera vez. Sin embargo, a diferencia de aquella vez, se acercó más, feliz de dejar que se saliera con la suya. Te amo, susurró, y el corazón de ella se atascó en su pecho cuando su aliento se mezcló con el de ella. Podría amarte, su rostro se iluminó, podría, si sé ella, todavía no lo sé con certeza. Entonces seguiré así hasta que estés segura, rió él, tomando su rostro entre sus manos y atrayéndola hacia sí una vez más. Ella no tuvo fuerzas para quejarse. En cambio, lo empujó, casi tirándolo hacia atrás, pero su cuerpo se oprimió. Sus músculos se relajaron, la tensión se disipó mientras abría la boca y lo recibía. Ya no habría escapatoria. Ni de Jaune, ni de su equipo, ni tampoco de su pasado. Todos estaban heridos, a su manera, rotos, dañados e inseguros. Pero se curarían. Y más que eso, lo harían juntos. Capítulo 36. ¿Estarás bien? Estaré bien. Siempre lo estoy. ¿Estás seguro? Puedo cancelar esto si quieres. ¿No debería ser yo quien te lo pregunte? Sus ojos azules se cerraron lentamente cuando una mano acarició su mejilla. Su piel era suave y cálida contra la suya, y se apoyó en ella. Llevas más de un mes esperando esto, Jaune. No te eches atrás ahora. La mano cálida lo abandonó, y con su ausencia, sus ojos se abrieron de nuevo. Blake se movió frente a él, levantando a la niña en su brazo, un poco más arriba del hombro. Su otra mano se colocó debajo de él para soportar mejor el peso. Miró a Jaune con sus brillantes ojos dorados en blanco, con una leve sonrisa mientras lo observaba observándola. Estás haciendo eso de mirarme fijamente otra vez. Tengo una excusa, dijo él, acercándose para rodearla con sus brazos, atrapando al joven entre ellos mientras se inclinaba para besar sus labios expectantes. Eres hermosa. Eso dices siempre, rió entre dientes al separarse. Él extrañó el calor al instante, pero supo que si no lo hacía, no se iría jamás. Sus ojos recorrieron su cuerpo con avidez, devorando la imagen de su camisa arrugada y demasiado grande, una de las suyas, de hecho, y sus piernas largas y tonificadas. Había envejecido, pero solo era más hermosa. Donde antes había sido delgada y huesuda, ahora era rellenita y suave. Su rostro un poco más maduro, pero aún el de la chica de la que se había enamorado. No tienes que preocuparte por mí. No iré de cacería durante al menos unas semanas. Lo más peligroso que me enfrentaré es el aburrimiento.
Y la falta de sueño, Jaune asintió al niño en sus brazos, de casi 2 años, y el pequeño Russet apenas empezaba a caminar. Lo cual acarreaba sus propios problemas, un niño que se movía era un niño con tendencias suicidas. ¿Estarás bien cuidándolo sola? No estaré sola, sonrió Blake e inclinó la cabeza hacia un lado, vamos a tener una pequeña reunión en tu ausencia, así que seremos yo y el resto de Ruby quienes lo cuidaremos. Jaune suspiró. Y emborracharme, causar problemas y causar un desastre, con razón tienes tantas ganas de que me vaya. Y no vuelvas en al menos 14 días, dijo ella, extendiendo la mano para besarlo una vez más, y él, una vez más, se encontró intentando pedir más. No, lo apartó, si empezamos con eso, no te irás nunca. Puede que te tenga preparada una sorpresa cuando regreses. El pulso de Jaune se aceleró mientras todo su cuerpo se enderezaba. Si hubiera sido un fauno canino, habría levantado las orejas, pero incluso sin eso, su emoción era evidente. Las sorpresas eran buenas. Las sorpresas de Blake eran muy buenas. Su gusto literario no había cambiado en 20 años, y eso sin duda era algo bueno. Mejor me voy entonces, bromeó Jaune. Espérame el 14º día, hizo una mueca y le dio un golpe en el brazo por el chiste picante. ¿Y tú, pequeño? ¿Le das un abrazo a tu viejo antes de que se vaya a salvar el mundo? Russet abrió sus ojitos azules, extendiendo los brazos soñolientos hacia su papá. No cabían en el ancho cuerpo de Jaune, pero aún así apretó la cara contra el niño, sintiendo las manos de su hijo rozar sus mejillas ásperas. Su linda carita se arrugó un segundo después, moviendo la nariz con inquietud. Para allá, suspiró Blake y apartó la mano de las adorables orejitas de gato del niño. Negras como las de Blake, y sobre una mata de pelo negro azabache, se movían de un lado a otro. Tú y las orejas, te juro que si alguna vez las perdiera por una lesión, te echarían. Para encontrar al culpable, quizá. No puedo prometer que sobrevivan. Su mirada se desvió hacia el reloj una vez más, mordiéndose el labio inferior. Todavía podría, oigan. La puerta de su casa se abrió de golpe, sobresaltándolos a todos cuando una figura alta entró de golpe en la habitación. Blake. Estoy aquí, traje él, sus ojos lilas se abrieron de par en par, el alcohol que no es para nada, dijo la mujer rubia mientras escondía una caja de algo a sus espaldas. No fue muy convincente. Ya, Russet extendió los brazos hacia la mujer, quien dejó caer la caja y su propio bolso al suelo y corrió hacia ella. Así es. Ay, mi pequeño, es tu tía Jan. Blake puso los ojos en blanco, pero dejó que la mujer emocionada le robara a su hijo y lo lanzara por los aires. Russet piaba alegremente, sonando más como un pájaro que como un gato. Su vocabulario no era lo suficientemente amplio como para decir mucho más, relegando a las personas a daga, mamá, ya, guau y rara. Eso siempre era divertido cuando Ren y Ruby estaban en la misma habitación. Jan, tus botas, suspiró Blake. Una vez más, la rubia no se había molestado en quitárselas y había dejado rastros de barro en la casa, como siempre. ¿Sabes qué? No importa. Lo limpiarás luego. Siempre lo hago, sonrió Jan, sin entender nada. La mujer se quitó la chaqueta marrón y grande, y las botas pesadas cayeron encima mientras se sentaba en el suelo con el niño pequeño. Quedándose con solo sus pantalones cargo holgados y su camiseta ajustada, se recostó con Russet encima. En fin, ¿por qué sigues aquí, vomitón? ¿No se suponía que te habías ido hace como una hora? Lo de siempre, respondió Blake antes de que pudiera. Estoy terminando de convencerlo de que no voy a explotar espontáneamente en su ausencia. Jaune suspiró y puso los ojos en blanco ante las bromas de los dos. Pero lo entendió. Te amo, susurró mientras se inclinaba para besarla una vez más, sintiendo sus brazos alrededor de su cuello. Ignoraron los falsos sonidos de vómito de Jan. Cuídate. Quizás te ame, bromeó su esposa. Jaune rió, agachándose para acariciarle el pelo a su hijo y agarrar sus maletas. Al mirar rápidamente hacia atrás, la vio observándolo, con los brazos cruzados y aún vestida con poco más que una camisa demasiado grande. Era algo a lo que volvería, una vez que se arreglaran las cosas en otros aspectos. ¡Qué gracioso! Gritó antes de irse, asegurándose de captar la atención de Jan y de Blake. Anoche dejaste de decir tal vez. Claro que anoche también hablaste mucho más alto. Oh, Blake. Jaune sonrió al cerrar la puerta. El sonido de las excitadas bromas de Jan se desvaneció. Siempre era difícil irse, pero Remnant se dio la vuelta y los días pasaron. Y volver a casa fue una sensación maravillosa. La ausencia hizo que el corazón se encariñara más. La ausencia hizo que Blake se encariñara mucho más con él. A pesar de que algunas cosas cambiaron, otras permanecieron igual. Mientras el Bullaz se sentaba y salía tambaleándose de sus confines, las agujas y picos de Beacon le dieron la bienvenida.
Algunos estudiantes lo miraron, la siguiente generación, aún con el mismo uniforme que él había lucido con orgullo. Señor Arok. Puede que hubieran pasado décadas, pero la señorita Godwich aún conservaba la presencia de una mujer acostumbrada a mandar. Las arrugas de su rostro eran un poco más profundas, su cabello brillaba con un toque plateado, pero aún exigía respeto como ninguna otra. Casi se estremeció al seguir llamando la señorita Godwich. Llega tarde. Supongo que debería haberlo esperado. Lo siento, Glinda, y me costó muchísimo trabajo llamar así a la directora. Me retrasé. Supongo que estás aquí para asegurarte de que no monte una escena, ¿no? No es gran cosa un sábado, dijo la mujer, subiéndose las gafas con el pulgar. Los estudiantes están descontrolados. Supongo que querrá ver a su hija, ¿no? Sí. Había pasado tanto tiempo, bueno, no, habían sido unas 6 semanas, pero aún le parecía una eternidad. Nunca había considerado eso, el impacto de un internado en una familia. Era difícil separarse de la chica que había hecho rebotar sobre sus rodillas no hacía mucho. Glinda, pues se obligaba a llamarla así, lo guió por los pasillos de Beacon. Pequeños detalles habían cambiado. Alfombras nuevas, paredes de otro color. Las absorbió con deleite. Escenas de adolescentes reemplazados por él y sus amigos descontrolados, causando problemas. Esos días habían quedado atrás. Reemplazados por algo diferente, pero no del todo peor. Ya no era en Beacon donde se armaban los desastres, sino con mayor frecuencia en su sala de estar. Un día podía ser un Jan con resaca desplomado en su sofá. Otro, podía ser Pirra desangrándose en su cama, con él como enfermero omnipresente. Rubia aún había derramado vino sobre un importante dignatario en una de las cenas especiales de Weiss, tanto había cambiado, pero tanto seguía igual. No lo habría querido de otra manera. ¿Cómo se está adaptando tu nuevo ayudante? Preguntó Jaune, más para romper el silencio que por cualquier otra cosa. Los ojos de Glinda brillaron, con una extraña sonrisa extendiéndose por su rostro. Los estudiantes que una vez se acercaron a ellos se dieron la vuelta y se alejaron. Él también sintió el impulso de huir. Maravillosamente, susurró. Admito que al principio tenía mis dudas, pero después de 2 años aquí no me imagino dirigiendo la academia sin él. Su influencia en los estudiantes ha sido notable. Su empuje es increíble. Te agradezco que lo defiendas. Los ojos de Jaune estaban vacíos. Cardin está maltratando a los estudiantes, ¿no? El señor Winchester, corrigió, espera mucho de sus alumnos. Se detuvo para señalar una ventana, donde un hombre corpulento se encontraba en medio de un campo de entrenamiento cubierto de hierba. Desde esa distancia no se distinguía mucho, pero Jaune reconoció la armadura plateada, la rica capa carmesí que llevaba encima, ceñida al pecho con una medalla ganada con tanto esfuerzo. No las que habían recibido de Magnus, nadie se atrevía a ponérselas. Nadie se atrevía a hacerlo. Pero Cardin tenía su cuota de elogios, demasiados. Necesitaba un lugar donde asentarse, suspiró Jaune. Misión tras misión, de una zona de desastre tras otra. No creo que se recuperara de Magnus. La gente lo llamaba héroe, pero yo solo veía a un hombre que ansiaba morir. Alguien que quería vender su vida por el precio más alto de las vidas de Grimm. La guerra nos cambia a todos. Pasa 1 hora al día en el monumento, nada puede cambiarlo. La cosa empeora hacia el aniversario de esa fecha. Negó con la cabeza y sonrió. Dicho esto, el señor Alondra y el señor Alabronce siempre aparecen ese día. Como por arte de magia, sin avisar, y pierdo a mi ayudante del día. No parecía enfadada. Siempre regresa más feliz, más completo. Un equipo se mantuvo unido. Jaune lo comprendió. ¿Cómo no iba a entenderlo? ¿Hay alguna razón por la que algunos de los estudiantes que corren a su alrededor estén de rodillas vomitando? Incluso desde allí podía sentir su agonía, con las manos aferradas al estómago de ella mientras vomitaban y se desplomaban sobre el césped. Glinda parecía muy complácida. El señor Winchester está organizando detenciones. Logró convencerme de que el tiempo en aislamiento no sirve de nada, pero que una oportunidad para comprender sus límites y mejorar su físico les traería beneficios. Debo decir que estoy realmente satisfecha con la decisión de contratarlo. Jaune rió, un sonido nervioso. Habría odiado tener a Cardin como maestro, pero conocía al hombre. No habría crueldad, ni odio en ello. Hacerlos sufrir ahora para que nunca tuvieran que ver cómo les arrebataban a un compañero. Nadie les había enseñado sus límites, hasta que se vieron obligados a superarlos. Y tantos habían muerto por eso. Desprecia especialmente el racismo, le llamaron la atención las palabras de Glinda. Su hija tuvo 1 o 2 problemas al principio, pero pronto aprendieron a dirigir su odio hacia un objetivo diferente. Y su miedo.
Tendré que enviarle una cesta de regalo. Nunca le había dicho que la estaban acosando, ¿a quién engañaba? ¿Qué niño le decía eso a sus padres? Habría llegado a Beacon en menos de una hora, con el Croce Amors en la mano. Quizás Cardin lo había gestionado mejor, la verdad. ¿Qué tal le va en clase? Me dice que todo está bien, pero nunca consigo sacarle detalles. Bienvenido a la paternidad, señor Ark. Parecía un poco incongruente que dijera eso, ya que no tenía hijos propios, pero supuso que tenía más experiencia con niños que él. Lo está haciendo bien. Su teoría necesita mejorar, pero tiene una alta puntuación. Su combate es de primera. Ha sido bien entrenada. El estilo de la señorita Belladonna, si no me equivoco. Jaune refunfuñó algo. ¿Un punto delicado? No, está bien, no le dolía en absoluto que quisiera un arma como la de su madre. Definitivamente no le dolía que dijera que Gamboa Shroud era genial, pero que la espada de papá era una tontería. Definitivamente no le dolía que hubiera sucedido después de que su querida esposa, casualmente, le mostrara lo que podía hacer durante una semana mientras él estaba en una misión. O que se lo hubiera refregado desde entonces. Definitivamente no me dolía, rechinó los dientes. Esposa astuta, exterrorista y manipuladora, si Rousset decidía convertirse en cazador, Jaune tendría que vengarse. Solo porque su arma era una pistola, una espada, una cinta, las herramientas tradicionales también eran geniales. Sintió que se le abría el ceño. Pero todo se desvaneció cuando la vio. No lo vio. Estaba demasiado concentrado hablando con otras 3 personas. Personas a las que apenas podía prestar atención una vez que sus ojos se posaron en su cabello rubio claro, que caía en ondas por su espalda. O en sus pequeñas orejas doradas y con mechones. Glinda solo pudo suspirar cuando él la empujó, sabiendo que no podría detenerlo. Nicola. Gritó, sobresaltando a la chica mientras se giraba para mirarlo. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par, boquiabierta. Deda no pudo decir nada más mientras él la rodeaba con sus brazos, atrayendo a su querida niña hacia su pecho. Las protestas ahogadas murieron en su chaqueta, mientras las manos de ella presionaban sus hombros mientras intentaba soltarse. «Qué bueno verte», le susurró en el pelo. «Te extrañé muchísimo». «Papá», gimió, «para. No delante de mi equipo». Se resistió y forcejeó, pero él simplemente levantó una mano para frotarle las orejas. Sintió un escalofrío en sus brazos antes de que ella se relajara, hundiendo la cara en su pecho y emitiendo un gemido de satisfacción. Alguien rió disimuladamente, y entonces su hermosa hija volvió a ser una fiera. «Suéltame, me estás avergonzando, basta». «Ark. No me las frotes, basta». Le apartó las manos de un manotazo, liberándose con la cara roja y un puchero horrible. Los 3 que debían de ser su equipo estaban de pie, incómodos, cerca. 2 chicas y un chico, el chico y la chica rieron disimuladamente, cubriéndose las manos, la última chica con gafas observaba en silencio. «Lo siento», rió entre dientes y se frotó la nuca. «Es que ha pasado tanto tiempo. Te extrañé. Todos te extrañamos». Nicola Ark se movió, con la mirada baja. «Yo también los extrañé», susurró, tan bajo que apenas la oyó. Antes de subir el volumen, añadió. «Pero no puedes aparecer en mi escuela y acariciarme como si fuera un animal doméstico». Jaune parpadeó. «Pero siempre te gusta eso en casa», notó que sus ojos se agrandaban, pero no le dio importancia. «Siempre vienes, te recuestas en mi regazo y me preguntas papá, ¿podría frotarte las orejas si alguna vez extrañas tu hogar?», ofreció el joven de su equipo. «Tírate por un precipicio y muere», gruñó su hija, repentinamente maliciosa. «Uf, vale, este es mi papá». Jaune Ark abrió los ojos como platos, y sí, héroe de Magnus, matador de dragones, cosas así. Jaune puso los ojos en blanco. Aunque no estaba precisamente orgulloso de sus logros y títulos, no pudo evitar desear que su hija se hubiera impresionado un poco más. «Y papá, este es mi equipo». «La callada es nuestra líder, Rebecca», asintió la chica con gafas, pero no dijo nada. «La ruidosa es mi compañera, Teal». «Nicola nunca me dijo que su papá era tan guapo», dijo la chica castaña sin pudor, lo que provocó un silbido feroz de su hija. «Si tienes alguna anécdota vergonzosa sobre su infancia, te la agradecería mucho. O que me enviaras fotos». «Y este idiota es Onyx». Hola, si le molestaba que lo llamaran imbécil, lo disimuló bien, acercándose a estrecharle la mano a Jaune. El chico le daba un buen apretón, con algunos callos. «¿Eres el papá de Nicola?» «Tengo ese placer», Jaune la abrazó fuerte, incluso mientras ella se movía nerviosamente para escapar. «Entonces me gustaría pedirle permiso formal para cortejar a su hija». El chico también era valiente, Jaune lo reconocía. Habría sacado a Croce Amors si no fuera porque su hija lo derribó primero. «En tus sueños».
Aulló Nicola, de pie sobre él. Todas las noches, respondió el niño caprichosamente, recibiendo un zapato en la cara por el esfuerzo. ¿Eres el novio de mi hija? Preguntó Jaune, reprimiendo el impulso de ser violenta. Su hija estaba creciendo, experimentando, era normal, había conocido a Blake más joven que ella. No tenía nada de malo que tuviera novio, excepto por todo lo demás. No, gruñó su hija. Es un trabajo en progreso, respondió el chico. Otra patada, otro gruñido. Parecía que el equipo de su hija era interesante. Tendría que invitarlos a conocer a Blake durante las vacaciones o algo así. Entonces podría tomarse un tiempo para conocerlo un poco mejor, tal vez asegurarse de que fuera adecuado para su querida. Dijo Nicolás, girándose hacia él con los ojos ámbar entrecerrados. Conozco esa expresión. Si vas a seguir contándome que Júpiter llegará pronto a Beacon y que debería conocerlo mejor guárdatelo. Jaune hizo una mueca. Vamos cariño, sabes que Júpiter está muy enamorado de ti. Está enamorado, suspiró, porque la tía Weiss y tú, y casi todos, prácticamente lo han criado para que lo esté. Que tú y Weiss quieran que los apellidos Schneiderk se unan no significa que yo pueda hacerlo. Bueno, quizás se sintieran un poco culpables, no era que hubieran pretendido unirlos, simplemente les había parecido una idea tierna si habían desarrollado sentimientos. Pobre Júpiter, aunque, si crecía y conseguía algo del encanto de su padre, quizás su hijita se enamoraría con el tiempo. La tos aguda de Glinda lo hizo detenerse en seco. No me gusta apresurar esto, pero seguro que tu vuelo ya está esperando. ¿Otra expedición? Adivinó Nicola, y él asintió. Tráeme un recuerdo. ¿Dónde demonios se supone que voy a encontrar una tienda de regalos en las malditas tierras Grimm? Su expresión decía que no aceptaría excusas. Él suspiró, pero asintió. Sería incómodo, pero quizá podría salir corriendo mientras volvían por Vale y comprarle algo. Malditas hijas exigentes, maldita sea su incapacidad para decirle que no. A ella o a Blake. Un placer conocerlos, asintió y sonrió a cada uno de sus compañeros, antes de volverse hacia la chica silenciosa. ¿Cuidarás de mi hija? La chica parpadeó, sorprendida de que siquiera se dirigiera a ella. Hubo un breve momento de silencio, antes de que una pequeña sonrisa vacilante apareciera en su rostro. Lo haré, susurró ella, apenas audible. No olvides llamar a tu madre, le recordó Jaune al irse, y justo oyó a su hija, avergonzada, comentar que iba a delatarlo por humillarla. Blake no se lo esperaba. Una de las pocas alegrías de ser padre. Siempre valió la pena. Estaba corrigiendo exámenes detrás de un escritorio cuando Jaune entró en la habitación. Llegas tarde, dijo. Jaune puso los ojos en blanco. Ya me lo han dicho suficientes veces hoy. No necesito oírlo de ti. Una silla se apartó con un chirrido, la figura se levantó del escritorio. Jaune avanzó con los brazos extendidos. Los dos se encontraron en el centro, dándose la mano en la espalda. Es bueno verte Jaune, se rió Lierren. No me visitas lo suficiente, respondió Jaune, abrazando a su amigo y compañero. El hombre era un poco más alto, su cabello le había crecido hasta la mitad de la espalda. Pero esos brillantes ojos rosados aún brillaban, y salvo por una leve cojera al caminar, las señales de Magnus se habían desvanecido. Los peligros de ser profesor, suspiró su amigo, incluso cuando tengo vacaciones, termino con tareas que corregir y clases que planificar. Aunque Nora pasó por aquí hace una semana más o menos para sacarme de apuros. Fuimos a cazar un rato. Sin mi permiso, suspiró Glinda. Su forma de decirlo le indicó que quizá era algo habitual. Algo que había renunciado a detener. Así era Nora, ahora con un solo ojo, todavía una fuerza de la naturaleza. ¿Me dijiste que tenías una sorpresa en esta carrera? Preguntó Jaune. Los ojos de Ren se abrieron de par en par y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, asintió, caminando rápidamente hacia su escritorio y sacando unos documentos. Oblek y yo estábamos hablando con el concejal Ozpin sobre esas ruinas que encontramos la última vez, las que mostraban signos de escritura humana. Jaune asintió para demostrar que lo recordaba, con la familiar emoción infantil que lo invadía. Menudo hallazgo, un edificio en las tierras Grimm. Prueba de que alguna vez existió civilización allí. El viejo doctor Oblek nunca los acompañó, ya era demasiado mayor para eso. Pero fue su investigador principal al regresar a casa, el hombre en contacto con ellos por radio todo el tiempo, y ansioso por explorar y estudiar lo que trajeran. ¿Y? Preguntó Jaune. No me dejes aquí colgado, Ren. Se rió, y Ozpin estaba interesado. Eso se transmitió al resto del consejo, que luego contactó con Atlas. El general Ironwood envió a Winter Schnee para discutir, todo se volvió loco a partir de ahí. ¿Los detalles? Ren, por favor, los detalles.
Tenemos financiación, dijo el pelinegro poniendo los ojos en blanco. Mucha financiación. Además, esta vez no iremos solos. Dejando a un lado a Winterschne, escoltaremos a 100 soldados atlesianos y a un grupo de arqueólogos. Con una escolta de cazadores, por supuesto. Vaya, parpadeó Jaune, intentando imaginarlo. Tanta gente será difícil de ocultar. La última vez estábamos prácticamente nadando en Grim, dijo Ren poniendo los ojos en blanco. No creo que pudiéramos haber atraído a más. Tocado. Las ruinas estaban inusualmente repletas de Grim exóticos y raros. No es que hubiera sido un problema para ellos dos. De hecho, la invocación de Winter podría ahorrarles esfuerzo. Además, con la financiación, podrían explorar más a fondo, sin mencionar todos los suministros que podrían traer. Jaune sintió un hormigueo en las manos. Este iba a ser el más grande hasta la fecha, podrían descubrir tanto. Y ahora compartes la emoción que llevo sintiendo una semana, sonrió su mejor amigo. Incluso habrá alguien que lo documente todo. Parece que quieren hacer un documental sobre nuestros esfuerzos. Genial, Jaune puso los ojos en blanco. Más fama, quizá otro título que mi hija considere poco cool. Oye, Ren le dio una palmadita compasiva en el brazo. Por si sirve de algo, no creo que el título de cazador de dragones sea inmerecido ni pretencioso en absoluto. Jaune lo fulminó con la mirada. Incluso mientras su amigo se echaba a reír. Maldita sea la prensa sensacionalista, 20 años. Habían pasado tantas cosas en ese tiempo. Ya eran adultos, ancianos y con familias propias. Ren y él observaban desde delante de su bullar como hombres y mujeres uniformados cargaban cajas de suministros en grandes vehículos. El equipo de excavación ya estaba preparado. Partirían de Beacon. Incluso podía ver a Winter, mayor y con mayor rango, dando órdenes a gritos a sus soldados. Los estudiantes observaban con curiosidad, ansiosos por descubrir el motivo de tanto alboroto. Ren se tocó el auricular. La voz de Bartolomeu Oleg sonó débilmente en los oídos de Jaune, incluso mientras su compañero respondía. La expectación era alta. Siempre lo era. Su pergamino emitió un pitido y vibró, lo que le incitó a desenvainarlo. Una imagen se presentó. Blake y el resto del equipo Ruby, pero también con Nora y Pirra al fondo. Todos saludaban y sonreían, excepto Blake, quien había formado un pequeño corazón con el pulgar y los dedos para él. La fiesta en casa estaba en pleno apogeo, al parecer. Se lo mostró a Ren, quien negó con la cabeza e hizo una broma sobre el desastre que quedaría en su casa después. Jaune tomó uno a cambio. Ren y él, uno al lado del otro, con la leyenda aventureros debajo. Algo rubio se estrelló contra él. Ten cuidado, le susurró su hija. Si antes tenía la cara roja, ahora estaba roja como la rosa rubí. Sin duda, podía oír los susurros de los estudiantes. Te quiero. Yo también te amo, susurró. Y estaré bien. Rayos. Esta vez vamos con un ejército. Lo sé, se acurrucó más, esta vez permitiéndole que le frotara las orejas mientras suspiraba. Es que te estás haciendo viejo. No quiero que te metas en problemas. Niños, el ojo de Jaune se crispó. Tenía 39 años, eso no era viejo. Cuando regresara, tendría que demostrarle lo viejo que era, golpeándola en el campo de entrenamiento hasta dejarla amoratada. Quizás Cardin tenía razón después de todo. Cuidaré de tu viejo, Nicola, prometió Ren, sin duda disfrutando de las nubes de tormenta metafóricas sobre la cabeza de Jaune. No era viejo, era maduro. Además, solo eras tan viejo como actuabas, Nicola asintió y le dio un último abrazo, más fuerte que nunca. Él le dio un beso en el cuero cabelludo, justo entre las orejas, antes de que ella retrocediera. No regresó con su equipo. En cambio, huyó, con la cara a punto de estallar en llamas. Ella también se ha esforzado mucho por conseguir la imagen de chica tranquila y genial, rió Ren. Creo que intentaba emular a su madre. Pero ahora muestra su lado Jaune más que nunca. Supongo que esa es mi semblanza, rió Jaune. La habilidad de hacer que las chicas gato fauno, tan tranquilas, muestren sus emociones. No puedo decir que me decepcione. Los Bulleats cobraron vida con un zumbido, y la multitud los despidió con vítores. Jaune se giró hacia Ren. ¿Listos para irnos? Todavía no, respondió el hombre de pelo negro, rebuscando en su mochila. Jaune parpadeó al ver que le ponían en las manos una pequeña bolsa de papel marrón. Ya estamos listos. Rió y esquivó el columpio de Jaune. Los dos subieron juntos al vehículo, mientras los años los desvanecían. Casi creyó ver a Ren de nuevo con 17 años, riendo y charlando mientras se abrochaban los cinturones para el viaje. El tiempo había pasado. Magnus era un recuerdo del pasado, aunque uno que nunca desaparecería del todo. Pero, de alguna manera, él tampoco quería que lo hiciera.
Al captar la mirada de Cardin Winchester entre la multitud, el hombre asintió significativamente, y Jaune le devolvió el saludo. Tantos habían muerto. Tantos habían dado su vida para que otros pudieran vivir, para que la generación más joven pudiera vivir. Tenían sueños propios, familias e hijos propios que se vieron obligados a dejar atrás. Pero ahora era la generación de Jaune la que protegía a esos niños mientras crecían. Puede que los antiguos cazadores hubieran caído, pero quienes sobrevivieron habían asumido esa responsabilidad. Tenía sentido. Esos soldados, esos cazadores, esos héroes, todos habían luchado para que Jaune y sus amigos pudieran vivir en un mundo libre de miedo. Y así también él lucharía, para que los hijos de los que habían caído pudieran vivir esa vida. Después de todo, cada buena acción merece otra.